Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. A Él toda la gloria, a Él todo el honor, para Él todo lo bueno. Dios es bueno y nos ama. Dios nos ama, Dios es generoso y Dios es abundante. Y tiene para ti hoy palabras de reconciliación, palabras de amor, una invitación a recordarte tu dignidad, de qué barro tú has sido hecho, pero también a qué bendición has sido llamado, en el nombre de Cristo Jesús. El Señor Dios es bueno y nos ama. Y parece a veces que en medio de nuestros afanes de la vida, por nuestras debilidades, por situaciones de dolor, por enfermedad, por angustia, por temor, por injusticias, pareciera como que el amor de Dios se esconde. Pareciera como que si estuviéramos separados del amor de Dios. Pues hoy el Señor quiere recordarte y vamos a compartirte esta reflexión de que nada me podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. La carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos dice que nada, óyeme, nada ni nadie, ni siquiera tú mismo puedes lograr con tus pecados y miserias y debilidades. Ni siquiera yo, con todos mis defectos, he podido lograr separarme del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús. Nosotros vivimos en una unidad con Dios, pero con el pecado original, con esa invitación del seductor, el condenador. Dice la palabra de Dios que nosotros no luchamos contra fuerzas humanas solamente, sino contra fuerzas espirituales. Y que una de las labores del enemigo es hacerte creer que tú no estás unido a Dios o unida, o que Dios te abandonó. Y vemos como en el Génesis Adán y Eva estaban viviendo su paraíso y Dios le dice: pueden comer de todo, ustedes son señores de todo, administradores y mayordomos de todo, de las cosas, de la naturaleza, de todo lo creado, menos de este árbol, del de la ciencia del bien y el mal. No pueden de este, no, solamente de uno solo, del que le corresponde a la voluntad de Dios, lo que es el plan de Dios. Y el enemigo que le dice a ellos, le dice, cuando habla con Eva, la confunde, la distrae. Cuando nos distraemos y le dice, le hace sentir que Dios no quiere que coma de los frutos del jardín. Y ella le dice, no, solamente es de uno. Ah, pero es que él sabe muy bien que si comes de ahí, se te abrirán los ojos. Y a nosotros, cuando se nos abren los ojos fuera de Dios, se nos abren para el mundo terreno, se nos abren los ojos para las dudas, cuando nos abren los ojos contando hasta 10 y no contando con la gracia de Dios, pues nosotros nos sentimos separados. Hay momentos en que yo te invito a que recuerdes un momento en el que te has sentido cerca de Dios. Esa niña que quizás iba al catecismo con su abuela, o ese joven que hacía el rosario. ¿Cuánta gente fueron monaguillos? ¿Cuánta gente servían? ¿Cuánta gente fueron educados en la fe? Una abuela que les decía hay que ir a misa, o una mamá y un papá que le mostraron de Dios, o una tía, o un padrino, o un amigo en la universidad. Alguien te habló del amor de Dios. Y hubo un momento que quizás te sentiste cerca de Dios. Te sentiste invitado a Dios. Y vino el pecado, vinieron los problemas, vinieron las dificultades, y como dice la parábola del sembrador, una semilla salió, pero no fructificó porque los afanes del mundo, las tristezas, las preocupaciones, los afanes, el amor al dinero, hicieron que la semilla no fructificara. Pero hubo un terreno que acogió a Dios, acogió la semilla, y dicen que fructificó, como estás llamado tú a hacer. Como tú estás llamado a hacer. Como dice el Salmo 1, podemos encontrar en la palabra de Dios que dice que el Salmo 1, que ese que está sentado junto al río, los que temen al Señor son como un árbol cerca del agua, que se alimenta continuamente. Dicen que renuevan siempre sus ramas y su follaje siempre está verde. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. Y te estoy hablando a ti que te sientes lejos. A ti que el enemigo te ha quitado la paz y te ha hecho sentir indigno. Si sientes culpa
o remordimiento o dolor, la culpa nada más tiene una función y es corta. Es de tu ir al arrepentimiento, el ir al sacramento de la reconciliación y decirle al Señor, Señor, contra ti solo pequé. Y cuando ya tú empieces a decir, ya no merezco llamarme tu hija o ya no merezco llamarme tu hijo, como empezó a decir el hijo pródigo, el Señor te va a hacer como que no te escuchó y va a decir, báñenlo, tráiganle ropa, pónganle zapatos, pónganle esos anillos, porque mi hijo o mi hija estaba muerto o muerta y ha vuelto a la vida. Dios te invita hoy a volver a la vida, porque ¿quién nos separará del amor de Dios? Y esa fue la buena noticia que yo te quiero decir hoy, que si todo dependiera de nuestra humanidad, de nuestro bien hacer, de nosotros poder, de nuestras fuerzas, nosotros fuéramos los ciudadanos más tristes de este mundo. El mismo San Pablo decía, tenía un aguijón que lo mortificaba. Tenía una debilidad, había algo que lo hacía sufrir. Y dice en su palabra, le rogué varias veces al Señor que quitara de mí este aguijón. Y el Señor no, lo que le contestó, más que enfocarse en el aguijón o enfocarse en la vulnerabilidad, enfocarse en tu limitación, Él le dijo esto que yo te quiero decir hoy y que me llena a mí de alegría y de esperanza. Y dilo en tu casa, proclámalo en el Cibao, en el sur, en el este, en el oeste, dilo hablando con la I, hablando con la R, hablando con la L, en español, en inglés, en todos los idiomas. Su gracia me basta. Nada te puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, porque su gracia te basta. Y si el enemigo te está diciendo a qué vas a la iglesia, tú sabes muy bien que tú tienes un tema, esa reunión no vaya, entonces el enemigo te dice, tú no puedes ir, tú no ves que tú oras y después tú tienes ese carácter, se te cruza el apellido y tú insultas y tú pisas, deja de ir eso. Entonces compramos esa idea que nos mete el enemigo que dice, cuando yo mejore esa área yo voy. Pues no tiene que mejorar nada. Vaya a los pies del Señor, vaya al Santísimo, vaya al sacramento de la reconciliación, ve a la Virgen Santísima, pura y casta, Reina de los ángeles y de los santos. Dale un rosario y di, ay, Madre, que la gracia de Dios me basta. Regálame a Jesús. Y vas a ver que su gracia te basta. Porque nosotros no, eso es una idea que se nos mete, que no viene de Dios. Se le han hecho creer al leproso que mientras tenga lepra no puede ir al templo. Y esa idea es farisea, esa idea no es de Dios, esa idea es del enemigo, que quiere hacerte sentir indigno, del acusador, que dice, no, porque tú eres leprosa, tú no puedes ir. Y había unos leprosos que no lo dejaban vivir la gracia de Dios, no lo dejaban ir al templo, y van y quieren ser sanados. Pero Jesús no le sana la lepra de inmediatamente. ¿Por qué si Jesús podía sanarlo automáticamente? Lo puso a vivir un proceso. Y le dijo, vayan al templo. Y ir al templo significaba vergüenza, caminar hacia lo sacro, gente con lepra, gente mal vista, gente deformada, gente que causaba repulsión. Y ellos obedecieron a Cristo Jesús, porque tú lo dices, ¿verdad? Así como hizo Pedro y como hicieron los discípulos que estaban pescando y no pescaban nada, eran pescadores y no pescaban, y sabían cómo era que se hacía, ya manejaban Guibia, manejaban Boca Chica, manejaban todos los sitios de pescar, sabían pescar, pero no pescaban nada, y el Señor le dijo, tírenla para el otro lado, tira la red para el otro lado, y dicen, porque tú lo dices, porque es que por aquí no es que se tira la red. Así mismo a los leprosos los mandó para el otro lado, vayan hacia donde los que los rechazan, caminen hacia el templo. Hoy el Señor te está diciendo a ti, tira la red por otro lado, que nada te puede separar de mi amor. Y dicen que cuando iban en el camino, los leprosos sanaron, porque la gracia, oye lo que significa gracia, gratis. Y es gratis porque tus pecados
tus injusticias, mis pecados, tus defectos, mis defectos, tus miserias, mis miserias, nuestras debilidades, todas han sido sanadas en Cristo Jesús. Grábate en tu mente y en tu corazón esa palabra que dice en el libro de Isaías, que se le dice dirigiéndolo al siervo, al Señor que es santo: tú soportaste el castigo que nos trae la paz y por tus llagas somos sanados. Dile al Señor ahora, tú que estás escuchando este mensaje, a ti que has querido ser fiel en tu casa y te sale esa infidelidad y el enemigo te dice: ¿a qué va a la iglesia si tú tienes calle? Tú coges calle. A ti que quieres aceptar ese hijo, que tú tienes un problema y que te da vergüenza reconocer que hay un hijo que tú tienes problemas, porque no se ve bonito que una madre rechace a un hijo. Pues se da eso, se da. Lo rechazas, o un papá que lo rechaza al hijo, o rechazas a alguien, o eso que te da vergüenza decir, o la vergüenza que tienes por tu familia, o vergüenza de algo. En este momento, dile al Señor: tú soportaste el castigo que me trae la paz y por tus 5 llagas soy sanado. Soy sanado, y eso fue lo que San Pablo nos quiere decir, en que nada nos puede separar del amor de Dios. Es un amor que siempre está ahí con una invitación. Es un amor que está ahí diciendo: ven. El Señor, si fuera dominicano, como yo creo que es un poquito, te dijera: tengo un sancochito para ti, tengo una cenita para ti, tengo una alegría para ti, tengo un gozo para ti, juego pelota para ti, bailo para ti. El Señor te está siempre invitando. ¿Y cómo lo hace? Esa prima que te está llamando, eso es la gracia de Dios llamando. Esa comunidad que te llama y te dicen: ¿cuándo usted vuelve, hermana? Eso es Dios que te está hablando. Ese trabajo del que te botaron porque le diste de espalda a Dios, es una bendita bendición, una gracia disfrazada de desgracia, donde Dios te está diciendo: tu ídolo es el dinero y el trabajo. Suelta ese ídolo. Esa residencia que no te salió y tú crees que ya la vida está amargada porque tu familia se fue fuera a vivir y tú estás aquí y tú no te has podido ir. Suelta esa residencia, que tú eres residente del cielo. Dile al Señor: tu gracia me basta. No importa que estés deformado, no importa que estés bonito, que seas feo, no importa ese alcoholismo. Yo sé que hay enfermedades y todo que llevan psicoterapias, que llevan abordajes, pero estos ojos han visto a alcohólicos y dependientes sanar en el nombre de Jesús. Y espero y que mis colegas que no lo crean, los invito a creer, los invito. La ciencia tiene un trabajo, pero llega hasta un sitio. La ciencia llega hasta aquí y hay que seguir la ciencia, porque Dios utiliza los seres humanos, pero también la ciencia llega hasta donde Dios nos llega. Nada te puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Me viene a la mente ese amor de Dios que se hace presente en la enfermedad. A veces la enfermedad termina en muerte, pero a veces hay sanación, porque lo que vale es la voluntad de Dios en nuestra vida. Nada nos separa, es que Dios estuvo ahí. Recuerdo un sacerdote que conozco, que desde la juventud, que en los grupos de oración encontró un llamado al Señor y le dijo que sí, y le sirve a los pobres, y entre los pobres sirve con una espiritualidad esa que busca a los más necesitados, y en medio de buscar los necesitados, ir a su encuentro, se encontró, le salió un cáncer en el páncreas, de los cánceres más agresivos que hay. Y al que parecía que era digno de pena según nuestra mente, a una persona que los médicos le daban poco pronóstico, y ya uno lo veía dando misa con esa fe en la Eucaristía, uno decía hasta: ay, Dios mío, tan joven, viene ya, choca, ¿verdad? Ya estamos separados. Y Dios, ¿por qué Dios tan bueno si él acogió el llamado vocacional desde tan joven? Porque esto es la mente de nosotros, que no sabe contar hasta el cielo. Nosotros sabemos contar en la tierra, pero nuestra mente no sabe contar hasta el cielo. Como distan el cielo y la tierra, distan los pensamientos de Dios. Y a mí el que parecía enfermo cuando yo iba a la Eucaristía, me daba fuerza a mi familia, porque él en medio de la Eucaristía decía: en esta misa vamos a celebrarlo con gozo, la próxima no me ven porque me toca quimio. Y yo caigo ahí no sé hasta cuándo, pero cuando me levanto volvemos. Y cogía su quimio
y se tiraba en el suelo, y cuando parecía que el cáncer iba a vencer, lo importante no es si murió o no murió, porque Lázaro fue resucitado y volvió a morir. Lo importante es encontrarnos con la gracia. ¿Y qué pasó con él? Que cuando le tocó ser intervenido, los médicos no sabían explicar. Los médicos abrieron para operar, lo cerraron y tuvieron que decirle a su familia, vengan acá, un silencio. La familia preocupada no entendía qué pasaba y le decían, no sabemos qué pasó. Porque es que miren, excúsennos, no le inventamos el cáncer. Miren los estudios, es que estaba ahí, pero que no se ve, no sabemos qué explicar, no sabemos. Yo sí sé lo que pasó, y ustedes saben lo que pasó, que la mano de Dios vino donde la ciencia no puede llegar, y llegó, y ahí está él dando carpeta, ese sacerdote, es de la buena, en el nombre de Cristo Jesús, porque ya su gracia, nada lo separa, la enfermedad, la pobreza, la muerte, la vida, nada nos separa del amor de Dios en Cristo Jesús. Y lo dice esta carta a los Romanos 8. Romanos 8, una carta llena de esperanza. Es normal que tengamos miedo. Dios no te critica si tienes miedo. El miedo no es pecado, el miedo es humano. Lo que yo te quiero invitar a que con tus miedos que estés viviendo en este momento, te acerques a Dios. Porque la cruz no es fácil. La cruz duele. La cruz tiene clavos. La cruz tiene vergüenzas. Y Dios no es un torturador. Todo lo malo y lo difícil que te pasa no es porque Dios quiere torturarte. Es porque Dios te ha hecho libre. Y en la vida, en la dinámica de la vida, ocurren cosas. Lo importante es que Dios siempre está contigo. Lo importante es que Dios no te dice que tú no vas a pasar por fuego. Dios es honesto. Y por eso muchos no nos gustan la palabra de Dios, porque Dios no es político, Dios no hace campaña. Dios dice, pasarás por ríos y no te ahogarás, pero no te quita los ríos del discurso. El sol no te hará daño, no te quita el sol, no te quita la serpiente. Dice que las serpientes te morderán y seguirás con vida. No te quita las serpientes, no te quita el fuego, no te quita la noche. Dice, en la noche estarás. Dios te dice, pasarás. Porque como decía Jesús en la oración por el pueblo santo al final de los días, antes de la sección, dice, Señor, ellos no son del mundo, pero están en el mundo. Estamos en el mundo y Dios está ahí. Y dice en Romanos 8, lo dice así, Romanos 8, capítulo 8, versículo 28 en adelante. También sabemos que Dios dispone las cosas para bien de los que lo aman, a quienes Él ha escogido y ha llamado. Y dice en el versículo 35 en adelante, o sea, todo obra para bien. Dice en el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Si lo decimos en buen dominicano, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? La falta de trabajo, la deuda, la familia disfuncionales, los embarazos de adolescentes, que en este país somos el número 13 en América Latina en embarazo adolescente, la falta de educación, las injusticias, la falta de salarios. No es que no hagamos nada por cambiarlo, es que vayamos a cambiarlo en el nombre de Jesús. Es que hagamos lo que tenemos que hacer. Y dice, ¿acaso la tristeza, la persecución, el hambre, la falta de todos los peligros o la espada? La iglesia, nosotros estamos siendo perseguidos, si no te había dado cuenta. Quizás no hay, aquí en muchos países no te matan físicamente, pero te matan moralmente. Se burlan de ti en las universidades, se burlan de ti en los trabajos, te dicen anticuada, te dicen retrógrada. ¿Cuántos jóvenes y jóvenes con virtud que quieren vivir lo que manda la iglesia, la fidelidad? Yo los escucho en consulta, muy tristes, diciendo que los maltratan, se burlan, lo dejan fuera. Hay una muerte psicológica y espiritual que te dan por seguir a Cristo, por tener valores. Te dicen loca, te dicen loco, te dicen tonto, te dicen idiota. ¿Cuántos hombres de fe los hacen sentir tontos los compañeros? ¿Estúpidos? O que son poquita cosa, te han hecho sentir poquita cosa. Ahí está la persecución. O tú perdonas a alguien que te hizo mucho daño y te dicen que tú tienes un trastorno y tú lo que has perdonado en el nombre de Jesús.
Y dice la palabra, pero no, en todo eso saldremos triunfadores, gracias a aquel que nos amó. Yo sé que ni la muerte ni la vida, oigan, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni las fuerzas del universo, ni el presente ni el futuro, ni las fuerzas espirituales del cielo, de los abismos, ninguna otra criatura podrán apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Qué hermoso, que nada nos puede separar del amor de Dios. Y grábate estas 4 ideas. El amor de Dios es infinito. Pablo lo decía con pasión. Decía que ustedes descubran lo ancho, lo alto, lo profundo del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, porque la gran prueba de que Dios nos ama es que cuando nosotros éramos pecadores todavía, no es porque tú estés yendo ahora a la iglesia, cuando éramos pecadores, derramó su Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces grábate eso, el amor de Dios es infinito. Lo segundo es que no importa la prueba que estés pasando, su cruz y su resurrección te levantan. Por el poder de su cruz y de su resurrección, tú y yo nos levantamos. Así que no importa lo que estés pasando ahora, coja, manco, con un ojo, con una oreja o con lo que sea, más vale entrar así en el reino que estar entero y perder la vida. Ábrete hoy, que nada te separe del amor de Dios. El amor de Dios es poderoso. Su cruz y su resurrección te levantan. Lo otro es que la gracia de Dios te ha alcanzado a ti. Y por último, grábate esta idea. En el nombre de Jesús, levántate y proclama las buenas noticias. Levanta y proclama las buenas noticias. A tiempo y a destiempo. Cuando estés en una funeraria, da buena nueva, pero habla en el nombre de Jesús, que reflexionemos. Si estás en un duelo, ábrete al Señor en todo momento. Y si estás en buen momento, en buena alegría, es un momento para saber, Señor, ¿quién soy yo? Para todo esto que tú has hecho en mí, ¿con quién lo voy a compartir? Nada te puede separar del amor de Dios. Si te sientes avergonzado, hay 3 jinetes que amargan a las personas y lo sabemos a nivel psicológico, los psicólogos. Hay 3 jinetes que yo quiero que en el nombre de Jesús hoy tú le digas hasta aquí llegaron, que son el miedo, la culpa y la vergüenza. El miedo, la culpa y la vergüenza. El miedo, no teman, dice el Señor, no teman, yo he vencido tu muerte. El miedo, la culpa que manejaban Adán y Eva cuando se escondieron de Dios en el paraíso. Y la vergüenza, esa vergüenza que tenía Pedro cuando negó a Jesús, que no lo dejaba levantar la mirada, el que decía, aunque todos se vayan, yo me quedo, pero con su vergüenza vino Dios y lo amó y le dijo, me ama, le dijo, no, ya él mismo se bajó de grado, tú sabes que te quiero. Se bajó de grado y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, lleva la paz. Recibe hoy la paz del Señor, porque nada te puede separar del amor de Dios. Es un amor que se abre caminos, es un amor que multiplica las piedras, las convierte en pan. Es un amor que se abre. Y quiero terminarte con esta reflexión. Había una mujer humilde que iba todos los días al templo a orarle a Dios, iba al Santísimo a orar, pero ella no olía bien y el Señor se le aparecía. Y había un sacerdote que decía, creía que ella tenía malas intenciones. Luego ya lo vio que habría varios días y el sacerdote le dijo, ¿y por qué que usted viene para tanto aquí? Dijo, es que Dios se me aparece. Y le dice él, ¿cómo que Dios se te aparece? No, yo no creo en eso. Y va la mujer humilde en el Santísimo y cuando está orando le dice, Dios, el sacerdote me quiere botar de aquí. Él cree que tú no te me apareces. Y le dice, siente que en el Señor que le dicen, y le dicen, ve otra vez y dile que yo me le aparezco. Y el sacerdote le dijo, si tú quieres que yo te crea, que Dios se te aparece, pregúntale a Dios en el Santísimo cuando tú hables con Él, ¿qué es lo que yo tengo que no me deja vivir y que yo no me he perdonado? Dile, ¿cuál es ese pecado que yo tengo que me da vergüenza? Si Dios te lo revela, yo voy a creer que Dios se te aparece. Y va la señora humilde, la mujer humilde, y le dice, Dios, Él dice que para creerme que tú te me apareces, yo tengo que decirle el pecado que a Él le avergüenza. Y el Señor le hace sentir en el Santísimo, dile que yo no lo recuerdo.
Y cuando ella va donde el sacerdote le dice, ¿ya te dijo Dios cuál es el pecado que yo no me he perdonado? Dice ella, sí. Dios le manda a decir que él no lo recuerda. Y el sacerdote empezó a llorar. Y dijo, verdaderamente se le aparece Dios. Porque el Dios lento a la cólera y rico en clemencia, misericordioso, en Cristo Jesús, nada lo separa de mí. Él no lo recuerda, él se le olvidó mi pecado porque me ama hasta la cruz. Así que cuando tú te sientas así, dile, el Señor no recuerda ya lo que has hecho. Ve, confiésate, ve, háblalo, ve al sacramento de la reconciliación, intégrate a tu iglesia y si tuviste un fracaso, no creas que vas a tener otro. Vas a ser más que triunfadora en Cristo Jesús. A Él la gloria. Señor, te damos gracias por este momento. Bendícenos, ven con tu Espíritu Santo y con tu Espíritu de amor y haznos sentir esa certeza que nuestra mente no quiere aceptar de que tu amor, tu misericordia y tu fidelidad en Cristo Jesús, nada, ni siquiera yo mismo, con mi mala elección me puedo separar de ti. Regálanos tu gracia, tu amor y tu bendición, porque en ti vivo, en ti me muevo y en ti existo. Amén.